traje un tema un poco peculiar, pero quiero darles a ustedes hoy un pensamiento que en estos días, creo que fue el jueves o viernes, el Señor me dio, ¿no? Y lo tengo allí, y permítame compartirlo para dar lo que es parte de la introducción del tema. Y ese pensamiento ahí lo voy a leer, usted lo puede leer también. Dice así, y preste mucha atención porque tiene un poco de palabras. Dice: no todo el que está vivo vive sino muerto, y no todo el que ha muerto está muerto sino que vive. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de Cristo la ganará. Hay muchos que viven muertos creyendo que tienen vida, pero hay otros que muriendo viven teniendo la certeza de haberse apropiado de una eterna vida. ¿Vida? ¿Cuál vida? ¿La efímera y pasajera del mundo o la ansiada eterna en los cielos? Muchos de los que caminan vivos muertos ansían la eterna, pero teniendo miedo del camino, prefieren la vida muerta que la muerte que les lleva a la vida. Otros que habiendo muerto para eterna vida, han retomado el camino que les lleva a la muerte, volteando sus caminos que le parecieron derechos a su mirada torcida. Mas el que sacrifica su vida en muerte pasa a recibir vida, no una pasajera y efímera, sino una eterna y gloriosa en los cielos, que es esperada con certeza, sin aún verla, pero con convicción, añorada con paciencia, anhelada de corazón y con esperanza viva, perseverada hasta el fin con pasión. ¿Cómo estás tú? ¿Muerto pero vivo, o vivo pero muerto? Y vuelvo a repetir la pregunta: ¿cómo estás tú? ¿Muerto pero vivo, o vivo pero muerto? Y esa es la enseñanza que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, con los que nos van a ver a través de los medios, y van a escuchar también. Muertos pero vivos, o vivos pero muertos. ¿Qué significa eso? ¿Qué será que lo entiendo o no lo entiendo? Hay personas que están así hoy en día, muertos pero vivos, o hay personas que piensan que están vivos pero caminan muertos. Y quiero hablar a ustedes en primer lugar acerca de la verdad de un ser humano sin Cristo. La verdad de un ser humano sin Cristo. Y me gustaría, en el nombre de Jesús, que usted pueda anotar lo que voy a compartir con ustedes, porque es importante. Y además de importante, es algo que usted puede compartir con cualquier persona que no tiene a Cristo Jesús aún. Y es confrontarlo con la realidad de su vida, con lo que hoy quiero compartir con ustedes. Y por eso que dice la verdad de un ser humano sin Cristo. ¿Cuál es? Hay 5 consecuencias terribles para un ser humano que no tiene a Cristo Jesús. Usted quizás puede decir: bueno, las puedo conocer, pero las podemos nosotros enumerar, las podemos identificar, y además de eso podemos tener un fundamento bíblico con el cual nosotros podamos decirle a una persona: tú tienes 5 consecuencias terribles en tu vida, muerta, mientras no tengas a Cristo Jesús. Y la primera es que una persona sin Cristo ha nacido muerta. Una persona sin Cristo ha nacido ¿cómo? Muerta. Y es la verdad. Hace algún tiempo hablaba con unos jóvenes y ellos me decían: yo he ido a tantas infinidades de campañas y me han dicho de todo, me han predicado de todo, pero ya nada me convence. Y precisamente le dije: bueno, yo te tengo que decir una sola cosa: tú estás muerta, tú estás muerto. Y los jóvenes decían: ¿cómo es eso? Pero es que yo estoy vivo, mira, yo respiro, yo hago esto. Usted está muerto porque usted nació muerto. Y la Biblia así lo dice. En Colosenses 2 versículo 13 dice: y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Una persona sí viene al mundo, pero nace muerta. Es por eso que yo digo también, entonces pueden estar vivos, pero están ¿cómo?
muertos. Y también en Romanos capítulo 8 versículo 13 dice: porque si viven conforme a la carne, morirán. Entonces, si mi vida, esta vida efímera, pasajera, porque hay dos tipos de vida: la vida eterna, bien sea o en los cielos, o bien sea también lo que se llama la muerte eterna o la existencia eterna, pero para muerte eterna. Y está la vida efímera, la vida pasajera que tenemos nosotros en este mundo. Somos pasajeros de este tiempo, pero ¿cómo estamos viviendo nosotros? Y dice en Romanos 8 versículo 13 su primera parte: porque si ustedes viven según la carne, entonces ustedes morirán. Y vamos a hablar entonces de varias cosas que son básicas, fundamentales, es verdad, pero son tan necesarias en nuestra vida porque la hemos olvidado, las dejamos de lado. Y como dije creo que el domingo pasado, antepasado, lamentablemente hoy en día la iglesia de Cristo necesita nuevamente ser evangelizada. Y eso es lo primero. Una persona sin Cristo ha nacido ¿cómo? ¿Ha nacido cómo? Muerta. La segunda consecuencia: una persona sin Cristo está separada de la gloria de Dios. Repito, una persona sin Cristo está ¿cómo? Separada de la gloria de Dios. ¿Usted puede explicarle a alguien cómo qué significa estar separado de la gloria de Dios? Ok, pero es que yo estoy en esta tierra, yo creo que estoy bien, mira, yo puedo ver y está en los cielos, y Dios está en todos lados, Dios está conmigo también. He escuchado muchas personas que dicen: es que Dios está conmigo. Yo también les digo: ¿y tú estás con Dios? Dios está con usted en el sentido de que está en todos lados, sí, porque Dios cubre todas las cosas, es omnipresente, pero su condición, tu condición es que estás separado de su gloria, estás separada de su gloria. Romanos 3:23, ¿qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No simplemente separados, sino han sido destituidos. Era la posición del hombre, estar allí en la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, el hombre en su inocencia, el hombre podía hablar directamente con Dios. Y vemos cómo el Señor se presentó delante del mismo Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Oh Señor, estoy escondido. Había una relación directa y se manifestaba la gloria de Dios. Mas por el pecado entonces esa gloria fue cortada por completo. Y la persona sin Cristo entonces está separada, está destituida de la gloria de Dios. Otra consecuencia más: no es hijo de Dios. Una persona sin Cristo no es hijo de Dios. Y esta es la que más le duele a muchas personas, porque la gente dice normalmente: pero es que todos somos hijos de Dios, es que todos nosotros tenemos y podemos venir a Dios. Hay una gran diferencia entre una persona que puede venir a Dios sin estar en Cristo y una persona que está en Cristo Jesús. Una persona que está en Cristo Jesús viene como un hijo pequeño que va a su padre, que le ama. Pero una persona sin Cristo viene a Dios como un condenado que está muerto, que está condenado a la muerte, y viene a clamar, a pedir misericordia. En cambio que un hijo pide, como un hijo pequeño pide, llega y ve a su padre y su padre le abraza plenamente. Entonces las personas que no tienen a Cristo no son hijos de Dios. Y es lamentable hablar esto a muchas personas, le duele a mucha gente, es verdad, se confrontan, cierto, pero son confrontados para que vengan entonces a Cristo Jesús. ¿Y de quién? Me han preguntado: ¿y entonces de quién soy hijo? La Biblia lamentablemente dice: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque el diablo tiene control sobre sus vidas, tiene dominio sobre sus vidas. Y hay si se puede decir, algo que el enemigo tiene, que está allí, y lamentablemente es así. Y la Biblia me dice a mí, precisamente en Juan capítulo 1 versículo 11, usted puede anotar ese texto, anótelo bien. Cuando usted confronte a una persona, le diga: usted estando sin Cristo no es hijo de Dios. Y Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí está este principio. Entonces
Si yo leo esto, entonces usted no ha creído en Jesús, usted le ha recibido como Señor y Salvador. No, entonces usted no es un hijo o una hija de Dios. Y esa es la realidad para una persona, un ser humano sin Cristo. La Biblia también me habla de otra consecuencia terrible de una persona sin Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es? Que es esclavo del pecado y de la muerte. Una persona sin Cristo es esclavo del pecado y de la muerte. Juan capítulo 8 versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice allí? Es esclavo del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Hay una gran diferencia entre una persona que tiene a Cristo Jesús, pero los que no lo tienen lamentablemente están esclavizados. Hay un grillete, hay cadenas en sí mismo, en su espíritu, en su alma, aún en su propio cuerpo, que los tienen destinados lamentablemente por el pecado y condenados a la muerte. Y Romanos 6 versículo 16 dice: ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y ahí está. Yo también era esclavo del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte, no del pescado. Yo también era esclavo del pecado y de la muerte, plenamente, hermanos. Pero cuando vine a Cristo Jesús, entonces fui liberado de esas cadenas. Fui liberado de ese contrato que el enemigo, no sé si quiero decirle contrato, de ese sello que el enemigo tenía de muerte y destrucción, de esa autoridad que tenía el enemigo sobre mi vida, Satanás sobre mi vida. Y fui comprado a precio y a precio de sangre, igual que usted también. Y la otra consecuencia terrible es que una persona sin Cristo está condenada a la muerte eterna. Y este es lo más doloroso de todo. Una persona sin Cristo está condenada a la muerte eterna. No es que de una vez uno le diga a una persona: no, usted no puede hacer nada porque ya, listo, ya usted se va a morir porque tal y porque sí, está condenado. No, no es así. Pero sin Cristo Jesús, sin venir a Cristo Jesús, cuando dice a los que creen, a los que le reciben, entonces le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vienen estos, y aquellos que aún o que no quieren y que parten de esta tierra, lamentablemente sin recibir a Cristo, la condenación está plenamente sobre ellos. Marcos 16 versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. El que no creyere, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que todos nosotros tenemos nuestra vida, y hay un tiempo específico que Dios da para que un ser humano entonces pueda venir a Cristo Jesús, pueda recibir a Cristo Jesús y pueda recibir la salvación y el perdón de sus pecados y la vida eterna, obviamente. Hay personas que preguntan: ok, entonces bueno, entonces creo que prefiero vivir mi vida, prefiero disfrutar la vida, y cuando me toque ya morir, pues entonces en mi lecho de muerte simplemente yo vengo y recibo a Cristo y tengo la vida eterna. ¿Y será que Dios te dará la oportunidad de estar en un lecho de muerte? ¿Será que Dios te dará la oportunidad a ti que puedas tú tranquilamente entonces venir, estar enfermo, ya bueno, sí, ya me estoy muriendo, ahora sí te recibo, Señor, como Señor y Salvador? No es así, hermanos. Porque hay tantas personas que de un momento están aquí hablando, o pueden estar sentadas hablando en la mañana, y de repente: mira, ¿sabes quién murió? Tal persona. ¿Cuándo? ¿Cómo? Mire, eso fue así, ¡pap!, de una vez. Listo. No le da oportunidad de nada. ¿A dónde están esas almas? Lamentablemente condenados a la muerte eterna. Juan 3 versículo 18 bien también nos dice eso. Y Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la realidad. Y si usted va más abajo al versículo 36, el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, aquí está esta palabra, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Y usted puede decir, oh, pero tantas personas que yo veo a mi alrededor y tanta gente que vienen y lo que son es una gente que lo que buscan es la brujería o hacen mal y yo le veo que tienen bienes, que tienen esto, que tienen aquello. ¿Cómo la ira de Dios no puede estar sobre ellos? Claro que sí. Sabe, si usted puede leer en Romanos lo que es el capítulo 1 y parte del capítulo 2, dice, parte del capítulo 2 no está allí, pero dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Y entonces el Señor vino y agarró sus pensamientos, los embotó, los encerró de tal manera que ellos entonces no reflexionan. Su castigo no está principalmente aquí. Su castigo sí está. Su castigo es su vanidad, su propio deseo que lo lleva a más mal y mal y mal. Y su castigo también va a ser eterno y terrible. Es por eso que también en los proverbios el Señor habla acerca de que nosotros no envidiemos al que acciona mal. No envidiemos al que tiene bienes y que los ha adquirido por mal, para nada, porque ellos tendrán también su castigo. La ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan buscar a Dios, aquellos que reniegan plenamente de Dios. Y si usted lee conmigo en Apocalipsis 21, versículo 8, dice, y ahí está, pero ¿quiénes? ¿Cuáles son los primeros de la lista? Pero los cobardes. Los cobardes, yo decía en las semanas pasadas, ¿quiénes son los cobardes? Los que no quieren arrebatar el reino de los cielos. La palabra de Dios me dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Pero los cobardes incrédulos, los que deciden no creer, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Y mire los que andan en brujerías también, en hechicerías. Ninguno de estos, los idólatras, dice, y todos los mentirosos tendrán ¿qué? ¿Cuál es su porción, hermanos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esa es la verdad, hermanos, para aquellos que están sin Cristo Jesús. Esa es la verdad para las personas que deciden en sus propias vidas rechazar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hay 5 consecuencias terribles para sus vidas, pero necesitan venir a Cristo. Y nosotros también estamos llamados a hablarles, a llevarles la palabra. Pero ¿cómo andamos nosotros? Para poder entonces darle no solamente un mensaje de palabra, sino un mensaje de hechos, un mensaje de vida verdadera, transformada en nosotros mismos, un mensaje que muestra el ejemplo, que hay un cambio o que ha habido un cambio en cada uno de nosotros. Quiero hablarte ahora acerca de la verdad de un ser humano que viene a Cristo voluntariamente por gracia. Quiero hablarte entonces de esto. La verdad de un ser humano que viene a Cristo voluntariamente por gracia. Y no hay consecuencias como tal para ellos. Hay 5 bendiciones para aquellos que vienen a Cristo voluntariamente por su gracia. Y la primera, ¿sabe cuál es? La primera es que es pasado de muerte a vida. ¿Es pasado de qué? Romanos capítulo 6 versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pero para andar en una vida nueva, primero, ¿qué tenemos que hacer? Para andar en una vida nueva, ¿qué tenemos primero que hacer, hermanos? Morir. Tenemos que morir. Muertos, pero vivos. ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Y cómo puedo yo morir? Morir a mi yo, morir a mi carne, morir a mi deseo propio de ser lo que yo quiero y comenzar a vivir en Cristo Jesús para hacer la voluntad del Padre. Yo puedo andar como muerto para el mundo, sí, pero vivo para Cristo Jesús. ¿Dice amén a eso? En Romanos capítulo 6 versículo 11 dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos que morir. Tenemos que morir nosotros al pecado. Tenemos que morir a aquello que nos ataba antes, pero que ahora que hemos sido liberados de ello. Hermanos, mis hermanas, tenemos batallas nosotros todos los días, sí. Y como decía nuestra hermana, no es fácil caminar esa vida en Cristo Jesús, pero tenemos a Cristo Jesús. El apóstol Pablo bien dedica todo un capítulo diciendo: quiero hacer lo que el Espíritu me dice que haga, pero termino haciendo lo que la carne dice. Pablo admitía que tenía batallas él mismo. Y uno puede decir: oye, mira, el apóstol Pablo, mire que fue un gran evangelista, ¿cómo podríamos nosotros llegar a los pies de Pablo? Está rudo. Pero él admite que tenías batallas todos los días. Y él dice: Señor, ¿cómo que miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice entonces la palabra: pero tengo a Cristo Jesús. Y Jesús dijo que él venció al mundo. Y si él venció al mundo, nosotros estamos en Cristo. Entonces también nosotros somos más que vencedores por su gracia. Amén. Entonces debemos nosotros entender esto. Si ahora yo estoy en Cristo Jesús, yo estoy muerto al mundo, yo estoy muerto al pecado, yo estoy muerto a los deseos del mundo, yo estoy muerto a la vanidad del mundo, para poder entonces estar vivo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Con el nuevo nacimiento. ¿Cómo se logra, hermanos? Con el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Busque la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3 al 7 dice: y respondió Jesús y le dijo, porque había un hombre que era también uno de los principales en la sinagoga. Y este hombre había sido impactado por las palabras de Jesús. Y dice la palabra, la Biblia, que él fue al Señor, quizás fue escondido porque no quería ser visto por los demás, y comenzó a hablar con el Señor. Y en medio de esa conversación entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, porque le preguntó: Señor, ¿cómo hago para tener la vida eterna también? Y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se llamaba este hombre, y le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué le respondió así Nicodemo, siendo uno de los grandes estudiosos de la Torá, de la palabra, siendo uno de aquellos teólogos de ese tiempo? ¿Por qué le respondió? Porque su mente estaba en la naturaleza todavía carnal, no estaba en una naturaleza espiritual. Aún no había, a pesar de conocer la palabra, a pesar de conocer las profecías, aún no había nacido de nuevo. Estaba muerto también aún en sus delitos y pecados. Y es por esto entonces que el Señor le responde y le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo yo logro realmente entonces pasar de muerte a vida? Teniendo un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, para vivir verdaderamente. Hay otra bendición para aquellos que vienen a Cristo Jesús. El que viene a Cristo Jesús es restituido, es regenerado hacia la gloria de Dios. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted viene a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a usted y yo nos convertimos entonces en esa morada, en ese lugar, siendo vasos de barro que no merecemos, que el mayor tesoro que se nos ha dado pueda estar en nosotros. Aún así, el Señor Jesús, por su gracia, se dignó en enviar al sublime Espíritu Santo para que esté con nosotros todo el tiempo.
La semana pasada les comentaba acerca de algo que puede haber pasado, no lo sé, de un joven que le decía a otro: mira, yo quisiera que cuando estuviera en el cielo, entonces hablarle a esos grandes hombres para ver cómo ellos hicieron grandes cosas. Y es una simple historia lo que estoy contando. Y entonces me imagino yo que esos hombres, antes de responderle, dijeran: y dinos tú cómo fue la experiencia de tener a Dios en ti, de tener al Espíritu Santo en ti. Y ese joven se callaría. ¿Por qué? Porque quizás no hubiera aprovechado o no hubiera entendido lo que en nosotros está. Hermano, mi hermana, todos los días, y vuelvo a repetir esto, todos nosotros tenemos batallas, tenemos luchas, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y yo iba a decir nuestro porque lo considero a Él como ese Dios que está en mí, y que si yo le busco, Él está allí para hablarme, para guiarme, para redarguirme, para exhortarme, para reprenderme también. A mayor búsqueda de Dios, usted tendrá mayor sintonía con Él, mayor sintonía con el Espíritu Santo. Pero a menor búsqueda usted de Dios y del Señor, de su palabra, obviamente usted puede ser como una persona sorda, como una persona ciega hacia la voz del Señor, hacia lo que Él quiera mostrarnos plenamente. Por eso que hay muchas personas que pueden estar en las iglesias, hermanos, pero yo no siento el Señor, yo no siento esto, como que si Dios fuera puras emociones. Por eso que el Señor nos llama y nos llama a entender que quiénes somos en Él. Somos nuevas criaturas. Nos podemos emocionar cuando el pastor puede decir: oye, levanten la mano, ¿quiénes son nuevas criaturas en Cristo? Y todo el mundo puede decir amén. Pero ¿estamos viviendo como esas nuevas criaturas? ¿Estamos viviendo como aquellos que han muerto al mundo y han vivido para Cristo? ¿O estamos viviendo como aquellos que creen que están vivos, pero lamentablemente siguen muertos? Y este es el punto también para nuestras vidas, hermano. Hemos sido restituidos, hemos sido regenerados hacia la gloria de Dios, y debemos nosotros entonces apreciar la bendición, la gracia de Dios que se da en nosotros y se da todos los días de nuestra vida. Todos los días. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice, y si usted recuerda el 23 dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si una persona viene hoy comete algún delito, o lo imputan de algún delito X y lo llevan después de fiscalía, lo pasan a tribunales, ¿qué es lo que normalmente hace un abogado hoy en día? Lo primero que le dice a la gente: mira, echa aquí. ¿Para qué? Para pagarle al juez, para pagarle al fiscal, para pagarle al otro, porque hay que entonces habilitar. Esa es la palabra que usan. Hay que habilitar. Hay que agilizar las cosas, y para que te haya un perdón, bueno, dame tantos miles de dólares y esto, y todo va a salir listo. Una persona hoy en día, hermanos, para que pueda salir libre de algo, de un proceso, tiene que pagar. Pero la palabra aquí que Dios nos da en Romanos 3:24 dice justificados. ¿Sabe lo que significa ser justificados? Ser declarado inocente a pesar de seguir siendo culpables. Ser declarado inocente a pesar de seguir siendo culpables. Y la palabra me dice que somos justificados. ¿Cómo? Gratuitamente. Gratuitamente. Por su gracia. Ya usted no tiene que pagar una promesa e irse caminando desde aquí hasta no sé dónde, de rodillas, vestido de morado, o hacer un sacrificio de un animal o X. Usted puede venir a Cristo Jesús porque ya Jesús pagó el precio por usted. Ya Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio por su vida. Ya Jesús en la cruz del Calvario llevó todos sus pecados. Ya Jesús en la cruz del Calvario no emitió ninguna opinión negativa aún contra aquellos que venían y lo maltrataban.
Más bien les dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús sí murió por nosotros en esa cruz, y en esa cruz vertió su sangre, pero esa sangre se convirtió en el precio por nuestras vidas, por nuestras almas. A precio de sangre hemos sido comprados, mi hermano, mi hermana. Estamos dándole el valor justo a ese precio. Estamos viviendo como vivos para Cristo Jesús y entendiendo que ese precio fue la vida del Hijo de Dios. ¿Cómo estás viviendo, joven, tú hoy en día? Porque muchos jóvenes están en las iglesias también, y adultos quienes sean, pero no han entendido todavía la importancia, la grandeza del sacrificio del Hijo de Dios por nosotros, por ti. Y muchos siguen menospreciando el sacrificio de Cristo. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, porque no, ninguno de nosotros lo merecemos, nadie. Pero Él, por su amor por nosotros, nos ha justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay otro beneficio, hermanos, de venir a Cristo, y es que te conviertes en hijo de Dios. Ya no era antes, no eras hijo, antes no eras hija. Ahora hemos sido adoptados por medio de Cristo Jesús. Y esto es uno de los beneficios más grandes, es que podemos venir, como lo decía anteriormente, al Padre como un hijo amado, no como un condenado a muerte que clama por clemencia, que clama por misericordia, sino como un hijo que sabe que cuando le estira sus brazos a su padre lo va a agarrar, lo va a tomar, lo va a abrazar y le va a decir: te amo, hijo, te amo, hija. Gálatas capítulo 4 versículo 7 dice el Señor allí en su palabra: así que ya no eres esclavo, sino ¿qué? Sino hijo. Ya no eres esclava, sino hija. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos son herederos de Dios aquí? Pero ¿estamos poniendo a buen resguardo nuestra herencia, o estamos disipando nuestra herencia como el hijo pródigo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como vivos pero muertos, o como muertos pero vivos? Miren lo que dice Juan entonces. Bueno, ya lo sabe usted. Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. El otro beneficio usted lo sabe, pero ¿lo estamos nosotros aplicando en nuestras vidas? Tenemos en Cristo la vida eterna. Diga el que está a su lado: hermano, recuérdatelo. En Cristo tienes la vida eterna. Es como que yo veo esto a veces como algo que está allí, ¿no? En nuestras casas, y al principio viene y usted lo ve y dice: oh, qué cosa tan bonita, por fin lo puedo tener. Oh, que mira, tengo mi cafetera, o tengo mi air fryer. Wow, y uno viene al principio y lo tienes allí arregladito, pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y normalmente cuando pasa el tiempo usted viene y lo ve ya usadito y lo ve así, y lo ve: ah, sí, mira, oh, y tienes esto. Ah, sí, lo tengo. Sí, chévere. Ya se perdió esa emoción, ya se perdió como esa pasión, algo que, oh, wow, sí lo tengo, qué bueno. Y lo ves como que algo más. Y muchos de nosotros corremos el peligro, hermanos, de ver nuestra salvación y de ver la vida eterna de esa manera. Ah, sí, ya lo tengo, ya la tengo. Y hacia allí, hermanos, donde viene el peligro para nuestras vidas. El peligro. Por eso es que el Señor nos habla también en su palabra que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos cuidarla con temor y temblor, porque ella no es un objeto que pierde valor, no es un objeto en el cual usted vino y ya dijo: oh, ok, sí, bueno, ya se puso viejo esto. No, es algo que debemos cuidar, que debemos alentar, debemos añorar en nuestras vidas todo el tiempo. En Efesios capítulo 2 versículo 5 dice la palabra del Señor: y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Y dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde, hermanos? Usted está leyendo bien esto. ¿Está usted leyendo esto? ¿Está comprendiendo no solamente los beneficios? ¿Está comprendiendo cuál es su herencia en Cristo Jesús? ¿Está comprendiendo dónde nosotros estamos sentados, hermanos? Usted no está sentado simplemente aquí ahorita en este lugar que nosotros podemos decir el lugar de reunión, el templo, que somos nosotros el templo de Dios. Nosotros estamos ya sentados con Cristo en el reino de los cielos. Tenemos un lugar celestial allí. Y la Biblia así nos dice, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso nosotros tenemos que valorarlo constantemente. Y no decir: oh, yo estoy sentado en los reinos celestiales. Sino: Señor, tengo una altísima responsabilidad. Porque si yo estoy sentado contigo en los tronos celestiales allí, entonces yo ahorita estoy siendo un embajador tuyo. Estoy siendo una embajadora tuya. Y yo tengo que representar dignamente el lugar de donde yo estoy. Estamos representando dignamente, hermanos, nuestra ciudadanía. Y el Señor me dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Estoy yo viviendo? Pregúntese usted: ¿estoy yo, Señor, siendo un embajador de Cristo, una buena embajadora de Cristo en este tiempo? Y esa es la reflexión para nosotros, plenamente. Y ¿sabe lo que dice ahí el versículo 7? Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces mi vida se convierte en esa columna que muestra la gracia de Dios, que muestra la salvación, que muestra la cobertura de Dios para sus hijos plenamente. Su vida. Es por eso que dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Pero la columna, hermano, no solamente para sostener. La columna está para mostrar. Para mostrar. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a un museo y hay lugares donde ponen cosas y todo eso. Es una columna que con un basamento que está allí. Y en nosotros está a través de nuestra vida mostrar el evangelio de Cristo, mostrar la salvación, mostrar la gracia a toda persona y las riquezas de Dios para toda persona. Hay otro beneficio más. Ya usted no es esclavo, ahora usted es libre por medio de Cristo Jesús. Antes éramos esclavos. Antes estábamos condenados. Antes ya uno puede decir: bueno, es que mira, es demasiado fuerte, es demasiado grande. Pero ahora hemos sido libres por Cristo Jesús. Romanos 7 versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Para poder ser libres, ¿qué tenemos que hacer? Morir. Muertos, pero vivos. Tenemos que morir. Y dice: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estaba la ley de Moisés, estaban los mandamientos, estaba esa ley, pero esa ley fue dada al hombre para mostrar al hombre que su capacidad de pecar, que estaba apartado de Dios. En la ley no podíamos recibir plenamente una salvación, porque ninguno de nosotros, siendo seres humanos pecadores, ninguno de nosotros podíamos o podemos en la ley tener y cumplirla por completo. Solamente Jesús cumplió la ley completamente, pero en Él entonces Él, al cumplirla, estableció un nuevo pacto para con nosotros en su sangre, en su carne, y a través de ese pacto entra otra vez esa gracia para que con libertad podamos entonces nosotros clamar a Dios y recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La Biblia me dice entonces esto:
Pero ¿para qué somos libres? Y para las personas que vienen y denigran de nosotros, lamentablemente por su ignorancia, porque es por simplemente ignorancia. Nosotros vivimos lo que la Biblia nos dice, y la Biblia nos dice que el motivo por el cual somos libres. Hay personas que me han dicho o me han preguntado: ¿y usted es libre? Sí, por la gracia de Dios. ¿Y usted es esclavo? No, varón, no me diga así. Me he dicho, no, ¿con qué actitud me viene usted preguntando que soy libre? No, porque ustedes tienen para hacer de todo, ¿qué? Yo soy libre, pero usted es esclavo. Usted es esclavo de su lengua. Usted es esclavo de su ignorancia. Y hermanos, le he respondido así, perdónenme pero hay que responderles. Y vengo y les llevo a la palabra. Y la palabra me dice en Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, ¿somos libres o no somos libres? Sí, Señor. Y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Para qué, hermanos? El versículo 13 de Gálatas capítulo 5 nos explica. Y el versículo 13 nos dice: porque ustedes, hermanos, a libertad han sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. He sido libre, hermanos, por causa de Cristo. He sido libre por la sangre de Cristo. Usted ha sido libre por la sangre de Cristo para ya decirle al pecado: no tienes enseñoreamiento sobre mí. Tú no tienes potestad sobre mí. Has sido libre de la muerte eterna y ahora tienes en Cristo Jesús la vida eterna. Has sido libre para poder entonces tener la voluntad en Cristo Jesús, para poder entonces echar afuera todo aquello que deshonra al Señor y caminar en santidad en su vida de ahora en adelante. Hemos sido libres para proclamar con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús, el evangelio, el evangelio de salvación. Hemos sido libres, hermanos, de todo aquello que nos ata a este mundo y a la muerte eterna. Para esto hemos sido libres. Para caminar conforme a la voluntad de Dios. Para amarnos los unos a los otros. Para honrar al Señor. Y en Pedro también nos habla, capítulo 10, versículo 16, creo que es primera de Pedro allí, dice: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Para esto hemos sido libres nosotros. ¿Cuántos son libres aquí por la gracia del Señor? El Señor nos llama, hermanos, a morir a nosotros mismos para vivir en Cristo Jesús. Muertos al mundo, pero vivos para Cristo. Pero tengo que hablarles de otra verdad. La verdad de la decadencia de muchos cristianos. Tengo que hablarles de la verdad de la decadencia de muchos cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero viven como muertos. Hay muchos que dicen que están vivos, pero están muertos. Hay muchos que están en las iglesias, en las congregaciones, pero no están realmente en Cristo Jesús. Mateo 7, versículo 21 al versículo 23 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es ese día? El día del juicio para ellos, porque va a ser el día del juicio para ellos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, mi hermana, hay una gran crisis en este tiempo en la iglesia. Y hablo de la iglesia en general. Una gran crisis en la iglesia en este tiempo. ¿Sabe cuál es? Que se está discipulando a gente muerta.
Y no gente muerta para el mundo, gente muerta en el mundo, pensando que están en Cristo Jesús. Yo veo personas que llevan a las tumbas de los seres queridos, y no hablo de los que llevan flores y eso, porque es una costumbre que uno tiene, ¿no? Pero hay gente que incluso les lleva comida, o a esos altares, y vienen y les llevan la comida. Está como el muchachito que viene y veía cómo la mamá le llevaba dulces a un muñeco que tenía allí, y de repente un día entonces apareció que los dulces se habían desaparecido, y la mamá le pregunta al muchacho: mira, ¿quién se comió los dulces? El niño le dijo: bueno, la virgen tal. Chacho, eso no se lo come. Entonces, ¿para qué se lo pone? Si se lo pone para qué, entonces se lo coma. Y si usted cree que es eso y usted dice que no se lo come, entonces ¿por qué usted le está poniendo eso? Y la realidad. Ahora, mire lo siguiente. Y he visto casos de gente que viene y le pone comida a las tumbas incluso. ¿Qué pasa con esa comida, hermano? ¿Será que los muertos se lo comen? Se pudre, se pierde esa comida. Se pierde esa comida, hermano. Y hay gente que está muerta todavía, y a pesar de que reciben alimento espiritual, no pueden comer ese alimento espiritual, porque siguen muertos, porque no tienen vida, porque caminan en esta tierra, pero caminan como un muerto vivo. Y hasta que no haya un verdadero fruto en sus vidas, hasta que no haya una verdadera señal de resurrección en sus vidas, estas personas creen que están vivos, pero siguen como muertos. Y debemos entender algo, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos dos naturalezas. Una persona sin Cristo tiene una sola naturaleza, la naturaleza carnal. Pero nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos dos naturalezas. Seguimos teniendo la naturaleza carnal, pero tenemos ahora la naturaleza divina. Y es la labor de cada pastor enseñar a la iglesia y mostrar y enseñar a los hermanos y decirle y redarguir en qué naturaleza estamos viviendo. Y es por esto, hermanos, que hoy les pregunto: ¿en qué naturaleza, hermanos, si vamos a analizar, no estamos nosotros viviendo en este momento? ¿En la naturaleza carnal o en la naturaleza divina? Por sus frutos lo conoceréis, dice la Biblia. ¿Qué fruto estamos dando? Porque hay mucha gente que puede estar en las iglesias, hermano, y pueden ser atentos, pueden ser servidores, pueden ser voluntariosos, y a cualquier pastor le gustaría tener una persona en su equipo así. Pero si su naturaleza aún no ha cambiado de una naturaleza carnal a una naturaleza divina, tarde o temprano esa naturaleza carnal se va a manifestar. Y es allí, hermanos y hermanas, donde va a haber contiendas, va a haber murmuraciones, donde va a haber chismes, donde va a haber divisiones, donde va a haber muerte, donde va a haber dolor y destrucción de las iglesias. Hermano, no son los talentos innatos que una persona pueda tener, es un corazón conforme al corazón de Dios que nosotros debemos buscar tener. Un corazón que se humilla, que es sincero, que se sujeta, que ama, que honra a Dios por encima de nosotros mismos, que muere a sí mismo para que Cristo viva y para que podamos andar muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Hermanos, la naturaleza espiritual se manifiesta en nuestra vida, en el fruto del Espíritu Santo, se manifiesta en los dones espirituales. ¿Estamos viviendo en esos frutos? ¿Estamos manifestando y estamos poniendo en acción los dones espirituales que el Señor nos ha dado? ¿Sabe? Hay también cristianos que si no cambian, y hablo de los cristianos ahora, que si no cambian, cuando les toque estar delante del Señor, van a estar avergonzados. Cuando venga Cristo por su iglesia, muchos a que habrán creído y que han creído en Cristo Jesús, pero van a estar delante del Señor avergonzados. Y fíjese lo que me dice la Biblia en 1 de Juan 2, versículo 28. No lo digo yo, mire la palabra. Dice: y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, cuando venga Cristo, tengamos confianza para que en su venida
no nos alejemos de Él avergonzados. Avergonzados. Porque usted puede haber manifestado a Cristo, yo puedo haber manifestado a Cristo, pero ¿qué estoy yo edificando en Cristo Jesús? ¿Qué fruto estoy dando? Y si usted lee conmigo en 1 Corintios 3:12 en adelante, habla del fundamento, habla de Cristo. Y sobre este fundamento usted edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas. Hay tres cosas. La obra de cada uno se hará manifiesta. Escuchen bien esto, porque el día la declarará. ¿Cuál es ese día? El día del juicio. Pero no del juicio del trono blanco, el juicio de los galardones, que solo está destinado para los que han creído en Cristo Jesús. Y por el fuego será revelada todas las obras de cada creyente. Y la obra de cada cual, la que sea, se hará manifiesta. ¿Por qué? Porque el fuego la probará. Y dice el versículo: hombre, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y les decía a ustedes, creo que la semana pasada, hermanos, cuando estemos delante del Señor, todos vamos a recibir coronas. Y la gloria es para Él, por su gracia. Pero ¿cuántos quieren que sus coronas estén cuajaditas de diamantes, de rubíes, de esmeraldas, de topacios? Yo quiero. ¿O usted no quiere? O es como preguntarle, hermano, cuando estemos en el reino del Señor, ¿qué quisiera hacer usted? ¿Ah? Dígame. Usted imagínese. Y yo he escuchado a alguna persona que dice, aunque sea barrendero. Ay, hermano, qué poquita ansia tiene usted. Yo por lo menos, por lo mínimo, o ejercer el mismo oficio que el Señor me ha puesto, ser pastor, o por lo menos un gobernante. Sí, ¿y por qué no puedo ansiar eso? ¿Por qué usted no puede ansiar eso? Pero eso, hermano, se dará dependiendo de lo que usted en esta tierra, en esta vida, usted ejerza para Cristo Jesús. Usted tenga para Cristo Jesús. Y esa es la realidad. ¿Sabe por qué pasa esto, hermanos? Porque no queremos rendir nuestras vidas a Dios. Y rendir nuestras vidas a Cristo, hermanos, no se trata de solo congregarnos. No se trata de que nuestros familiares conozcan a Jesús. Rendir nuestras vidas, hermanos, no se trata solamente de que tengamos liderazgos o seamos adoradores, o no se trata de que seamos hombres o mujeres de Dios simplemente. Muchos pueden ser predicadores de la palabra, adoradores de Dios, hermanos, pero no han rendido todavía sus vidas a Cristo Jesús. Rendimos nuestras vidas a Dios, hermanos, cuando rendimos nuestras emociones a Él, cuando rendimos nuestro carácter a Él, cuando rendimos nuestro ministerio que nos fue encomendado a Él plenamente, cuando rendimos nuestras finanzas al Señor, cuando rendimos lo que hacemos, con lo que trabajamos al Señor, cuando rendimos nuestra familia delante de Cristo Jesús. Es por eso que les digo, hermanos, que hay muchos cristianos que caminan como si estuvieran aún muertos en el mundo. Y le estoy diciendo esto no para el mundo, sino muertos en el mundo. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 3:17? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre y ciego. Estos hermanos de la Odisea estaban satisfechos de sí mismos. Nosotros tenemos todo. Yo tengo esto, por eso es que ya yo soy salvo. O yo tengo esto, por eso es que. Orgullo, vanidad, se alababan a sí mismos. Y lamentablemente, hermanos, el tiempo de la venida del Señor se acerca. Y estoy preparando una conferencia completa acerca de lo que está pasando en este tiempo. Lo que está pasando ahora. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, estamos advertidos de la guerra que está ocurriendo en Israel? Lo que ha atacado a Irán, la represalia que hizo Irán. ¿Cuántos de los que están aquí saben que ya Israel atacó no solamente a Irán, sino a Irak, a Siria y otras ciudades de otros países? Y todo esto es bíblico.
Salmo 83 se comienza a cumplir, o se comienza a preparar para que se cumpla la profecía del Salmo 83. ¿Sabía usted? Y compartí el viernes lo siguiente, hermanos. Hacía 2000 años hay un tipo de vaca que se utilizaba para el sacrificio en el templo en Israel. Cuando fue destruido el templo, desaparecieron esos animales. ¿Y sabía usted que hace 3 años genéticamente volvieron a producir esos tipos de animales? Una vaca roja o vaca alazana específica, que era para el sacrificio del templo. ¿Y sabía usted también lo siguiente? De que esos animales tenían que ser sacrificadas cuando cumplían los 3 años. Y hace 3 años comenzaron otra vez a producirse genéticamente. Y en este 2024 ya esos animales tienen 3 años. Están preparadas ya para el sacrificio. Israel dice que están preparados para construir el tercer templo. Y la Biblia me está enseñando a mí, hermanos, que todo esto está preparándose. La persecución a la iglesia, hermanos, hoy en día está más y más fuerte. En cualquier lugar, en cualquier momento, vienen, pasan en un templo, cualquier persona, así como pasa una moto por ahí, toman, disparan y matan cantidad de personas, o lanzan una granada y destruyen. Y está pasando. Y eso está en las profecías. Y esto está marcando que pronto vendrá entonces el tiempo de la gran tribulación para el mundo entero. Pero antes de eso viene Cristo por su iglesia. ¿Cómo estás tú? Si viene Cristo, ¿eres de lo que te vas o lamentablemente te quedas? Hoy en día muy pocas iglesias hablan de santidad, hermanos. Hoy en día muy pocas iglesias están fundamentándose lamentablemente en el Señor, sino todo es negocios o falsa prosperidad. Los mismos cristianos no estudian la palabra de Dios y muchos están siendo engañados. Y es terrible, hermanos. Vi la semana pasada o esta semana cómo en una iglesia en Estados Unidos lamentablemente vinieron en un congreso de hombres y pusieron encima de la tarima, a otro lugar más alto, y pusieron a un hombre con una espada a hacer un stripper, a quitarse la franela y luego tragarse la espada. Y se levantó el predicador, y entonces el predicador vino y les dijo a ellos: miren, la apostasía está destruyendo las iglesias, y hoy acabo de ver esto. La Biblia dice que la gente adoraba a dioses falsos en lugares altos, y el lugar donde pusieron ese tipo estaba más alto que todo. Ese tipo vino, se montó en el tubo ese que de los strippers que hacen y para acá y para allá, y ascendió. Y el predicador decía: Cristo no simplemente, Él vino para la tierra. Esto es apostasía, esto no es adorar a Dios. Y llegó el pastor y le dijo: bájate de ahí. Y el predicador le dijo: está bien, me voy a bajar, pero adviértanse, miren lo que está pasando. La apostasía, hermanos. Y la apostasía está llenando las iglesias en este tiempo. Y la Biblia es clara. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie les engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este texto luego lo vamos a explicar a profundidad para que usted entienda lo que estamos a punto de vivir, o lo que el mundo está a punto de vivir. Pero dice el versículo 6: y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que alguien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y se manifiesta entonces aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es la iglesia. Y la iglesia está a punto de irse, hermanos. Termino con esto, un último llamado de advertencia. Y en Apocalipsis 3 versículo 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso
y arrepiéntete. El Señor, hermanos, nos llama a vivir en esa santidad. El Señor nos llama a apartarnos de maldad. El Señor nos llama a apartarnos de todas aquellas viejas costumbres, porque hay gente que todavía, y eso no lo voy a hablar ahorita, pero lo voy a hablar después, que dentro de las iglesias aún practican brujería, aún practican hechicería. Y recuerden que Dios no es tonto y Dios no es hombre para que sea engañado. Dios es justo y Dios hace justicia. Dios nos dice en su palabra que echemos colirio para ver con los ojos del Espíritu, para predicar con poder la palabra. En el nombre de Jesús, hermano, y con ejemplo en nuestras vidas, y vivir en obediencia a Él. ¿Cómo andamos, iglesia? ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Andamos muertos pero vivos, o vivos pero muertos? Esperemos que andemos en el Señor, muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Vamos a orar. Padre eterno, te alabo, Señor, y te doy las gracias. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, al ver cómo cada vez, Señor, está la apostasía creyendo alrededor nuestro. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a levantar las manos caídas, a firmar las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Ayúdanos a buscar, Señor, a Cristo Jesús en espíritu y verdad, porque el tiempo se acaba para este mundo. Y que nosotros, Señor, hayamos muerto para el mundo, pero caminemos vivos para Cristo. Señor, perdóname, porque peco, Dios, también. Pero ayúdame, Dios, a buscarte en espíritu y verdad cada día, a honrarte, Señor, a glorificarte y a vivir en esa libertad que me has dado por medio de tu sacrificio en la cruz. Pero libertad para honrarte, libertad, Señor, para caminar conforme a tu voluntad y poder. Ayúdanos, Señor, como iglesia a cumplir el propósito por el cual nos has llamado a este lugar, en unidad, en el Espíritu Santo, en amor a ti, en amor a nuestro hermano, nuestra hermana, en respeto, en obediencia, en sujeción a ti, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Límpianos, purifícanos, pero danos cada día más de esa tu fuerza para seguir adelante hasta el final y perseverar en ti hasta el fin de nuestros días. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra hoy. Fortalécenos y llénanos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Le da alabanza al Señor. Le dice: gracias, Padre.